Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos en el cuarto encuentro virtual de la Sociedad de Cardiología de Misiones. En esta ocasión, el invitado es el doctor Carlos Bavi, cardiólogo intervencionista, que forma parte del servicio de angiotomografía y resonancia cardíaca. Él nos viene a hablar hoy sobre el uso de la angiotomografía en el implante del TAVI. Un tema que está bastante en boga hoy en día y con cada vez más uso. Lo que nos viene a hablar un poco es sobre no solamente cómo utilizar este método para el diagnóstico, sino también al momento del implante. Bienvenido, doctor Bavi. Un placer tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la Sociedad de Cardiología de Misiones la invitación. Y bueno, el objetivo de esta reunión en este punto, optamos por ahí por comentar esto porque el TAVI en Misiones está en desarrollo, claramente, y un poco comentar qué se puede hacer desde la tomografía, de cómo pedir una tomografía y también qué esperar de un informe tomográfico hoy en el 2022, digamos, para que nos sirva no solo al médico de cabecera, que es el que también tiene mucho que opinar al respecto de la tomografía, sino también al heart team y al médico intervencionista, ¿no es cierto? Así que, cuando te parezca, Luciana, podemos comenzar. Sí, Bavi, cuando quieras. Bueno, muy bien, entonces damos comienzo a la charla. El título es la angiotomografía en el TAVI del diagnóstico al implante. La idea es entonces mostrar cómo este método está involucrado en las diferentes etapas. También hay obviamente un capítulo aparte que sería la tomografía en lo que sería el control post-TAVI. No hay conflictos de intereses relacionados a la charla. Yo soy cardiólogo intervencionista, el que no lo sabe. Trabajo en el Hospital Madariaga, en el Instituto de Cardiología y desarrollo angio-TC y resonancia cardíaca. A manera de introducción, en la última década el TAVI surge como una alternativa a la cirugía de reemplazo valvular. La seguridad y la eficacia está o fue establecida inicialmente en pacientes inoperables, ¿no es cierto?, evolucionando a pacientes de menor riesgo quirúrgico, como por ejemplo el riesgo intermedio para el PARTNER 2A y el SURTAVI, demostrando no inferioridad, y por último en el PARTNER 3 y en el EVO Low Risk en pacientes de bajo riesgo. Si ustedes miran el gráfico, ven ahí en barras rojas el reemplazo valvular quirúrgico y el TAVI en barras azules. Van a ver que no existen grandes diferencias en términos de mortalidad, ni a corto ni a mediano plazo. La verdad es que las diferencias que hay no son estadísticamente significativas, por lo tanto estamos ante procedimientos al menos comparables. Lejos de intentar que esta charla sea una charla de indicaciones, debemos saber que cada vez estamos más cerca de el TAVI y la cirugía mano a mano sería, ¿no? Interesante el planteo que se hace es cómo seleccionar el procedimiento. Fíjense ustedes en este gráfico que fue publicado hace muy poco en un artículo, vemos a favor del reemplazo valvular y a favor del TAVI, ¿sí? Antes, cuando comenzó esto, la edad, el riesgo quirúrgico y la fragilidad fueron los determinantes de los primeros trials, como ustedes bien deben saber, primero inoperables, riesgo intermedio, lo mismo fue ocurriendo con la edad. Y sí, en lo que nos vamos a enfocar hoy es en la morfología valvular, el acceso femoral, ¿sí?, que son por ahí los factores muchas veces determinantes a la hora de seleccionar un procedimiento. Es decir, vamos a charlar de lo que es el riesgo anatómico, de cómo estratificarlo. Una vez que ya el paciente ha sido estratificado de acuerdo a edad, a riesgo quirúrgico y a fragilidad, pasamos a una etapa determinante. Esta etapa generalmente recibe datos de la angiotomografía, que es la que finalmente sí determina la factibilidad o no del procedimiento TAVI como tal. A manera de introducción al método, fíjense, esto es orientativo. ¿Y por qué se hace? La tomografía como método tiene elevada resolución espacial. La resolución espacial puede darse en 2 dimensiones, lo que es un píxel, y en 3 dimensiones lo que sería un voxel, ¿sí? Entonces, la resolución espacial es la capacidad de ver a 2 puntos como separados como tales, ¿sí? Y fíjense que también
tiene elevada resolución temporal. Acá vemos una relación que fue ocurriendo con los equipos de tomografía con el correr del tiempo. En el año 98 teníamos un corte de 5 milímetros, y ya a partir del año 2007 tenemos equipos con capacidad de hacer 320 cortes de 0,5 milímetros, ¿sí? Es decir que se ha mejorado mucho, además, la cobertura temporal. Fíjense ustedes lo que podríamos cubrir sin mover la mesa con este tomógrafo en el año 98, y fíjense qué porción del cuerpo podemos cubrir con un tomógrafo de 320. La verdad es que los tomógrafos de 320 no son muy frecuentes de verlo, pero sí los de 64 cortes, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo de la cobertura longitudinal. El gantry es lo que contiene el halo alrededor del tomógrafo, y contiene a las coronas de detectores, ¿sí? Permite un tomógrafo de 64 coronas de detectores, permite cortes de hasta 0,4 milímetros, y fíjense la velocidad, que es sorprendente, a la cual gira, que una vuelta del tomógrafo para captar la imagen la realiza en 0,33 segundos. Esto es por un lado. Es decir, esto nos explica un poco de por qué necesitamos un tomógrafo de alta definición, ¿sí? Y de un elevado número de detectores. La otra parte importante es el gatillado electrocardiográfico o trigger, ¿sí? Lo que hace es sincronizar la adquisición al latido cardíaco. Como ustedes saben, en sístole es la fase donde el corazón está en mayor movimiento, donde la imagen va a salir necesariamente movida. Por lo tanto, se hacen adquisiciones generalmente en diástole, ¿sí? De varios ciclos cardíacos, y a partir de la reconstrucción obtenemos imágenes en sístole. Otro ejemplo claro de lo que es la cobertura longitudinal: a su izquierda en la pantalla ven 64 cortes, con una cobertura de 4 centímetros para cada corte. Fíjense ustedes que un corazón puede ser cubierto en 4 latidos cardíacos, ¿sí? Mientras que con un equipo de 320 cortes tenemos 16 centímetros, por lo tanto con un latido cardíaco podemos cubrir la superficie del corazón, en este caso a manera de ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que el equipo esté bien regulado y que el gatillado sea el correcto. Y fíjense ustedes lo que es a la derecha una adquisición con un gatillado incorrecto, con un paciente por ahí con arritmias, porque fíjense, el equipo no tiene capacidad de dilucidar cuándo va a caer la próxima onda R en un paciente con FA. Es decir, paciente fibrilado va a tener limitaciones en cuanto a imágenes, sobre todo a menor número de detectores, ¿no? Porque aquí podemos, conectando un ritmo regular, el equipo puede tranquilamente calcular el próximo latido, la próxima onda R donde va a caer para realizar su disparo. Si hay FA es uno de los grandes problemas donde podemos tener movimiento. Lo mismo ocurre con las frecuencias cardíacas muy elevadas, aunque ya existen filtros para mejorar ese tipo de problemas. ¿Qué otra parte importante tiene la adquisición? La fase angio. La fase angio utiliza contraste yodado, no iónico idealmente. Esto es a tener en cuenta, es decir, estamos utilizando contraste potencialmente nefrotóxico, y recuerden que la población añosa seguramente algún grado de deterioro renal tiene. La mayoría de estos pacientes tienen comorbilidades. Se requiere una bomba de infusión de doble cabezal, como la que están viendo en la iconografía a la derecha, ¿sí? Fíjense que ahí vemos los dos cabezales, uno es para solución fisiológica y otro es para contraste. Lo bueno que tienen estos equipos de doble cabezal es que pueden mezclar, entonces no se utiliza solamente contraste, sino que utilizamos solución fisiológica como diluyente. Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué dosis se utiliza? 1 mililitro kilo es lo habitual, a una velocidad de 4,5 a 6 mililitros segundo. En general, para una persona tipo se utilizan 80 a 100 mililitros de contraste. Y el bolus tracking es la forma que tiene el equipo de gatillar o de disparar de acuerdo a la densidad. La densidad hablamos de, claramente es cuando aumenta la densidad en presencia del contraste. En este caso, la mayoría de los equipos disparan la imagen cuando obtenemos 110 unidades Hanfield. ¿Qué es lo que se hace? Un gráfico de abscisas y ordenadas, en donde vemos las unidades Hanfield, que son unidades de tinción, ¿sí? Cuanto más blanco, más unidades Hanfield tenemos, y vemos en el tiempo transcurrido cómo va tiñendo, ¿sí? Se coloca esto que se llama ROI, que es el área de interés, en donde vamos a censar el nivel de tinción para que el equipo comience a disparar. ¿Cómo se realiza esta inyección? Es un equipo automatizado, obviamente, donde uno preprograma esto, y en general se utilizan entre 60 a 80 mililitros a 4,5 mililitros segundos. Esto es para llenar primero el circuito venoso, que estaríamos viendo esto todavía en fase venosa, y comienza a teñirse la fase arterial aórtica aquí, ¿sí? Luego de estos 80 van 30 mililitros ya a 2,5 mililitros segundo. La idea de esta segunda inyección
a menor velocidad de flujo es mantener a la aorta llena para que la adquisición pueda involucrar a toda la longitud de la arteria. Y por último se inyecta la sustancia B, que sería en este caso solución fisiológica, 20 mililitros a 2.5 mililitros segundo, nuevamente también para mantener, ¿sí? Esto es lo que hablábamos, lo que podemos ver en la consola, ¿sí? El equipo puede procesar las imágenes y debe procesarse en diástole y en sístole, que son las dos fases más importantes. Ahora vamos a ver por qué. El sistema de bolus tracking o seguimiento de bolo lo que hace es, va detectando en esta área de interés, que en este caso para una tomografía de TAVI tiene que ser en la aorta abdominal, y esto se explica porque necesitamos tener toda la arteria teñida para hacer la imagen. Vamos a ver que cuando comienza la inyección de contraste, el equipo no detecta, como ven ustedes, ningún cambio en la densidad. Pasado 5, 10, 15, 20, entre el 20 y 25 segundos, comienza a ocurrir esto que es la tinción de la arteria aorta descendente. El equipo detecta este cambio en la densidad y efectúa el disparo con el cual vamos a obtener las imágenes desde aorta ascendente, asegurándonos de que la aorta descendente y las ilíacas estén también teñidas. Es decir, estos son una parte de los requerimientos técnicos, y fíjense ustedes de por qué después tenemos que tener un estudio de buena calidad, porque, como veremos más adelante, las mediciones son milimétricas y son determinantes muchas veces en el tamaño de prótesis. ¿Qué debe tener una solicitud? Y una solicitud correcta debe decir angiotomografía multicorte, gatillada con protocolo para TAVI. El protocolo TAVI involucra una adquisición en el tórax, ¿sí? En donde lo primero que vamos a hacer es un score de calcio únicamente en la región valvular aórtica, veremos para qué nos va a servir esto. Tiene que estar gatillado, ya lo dijimos, y tiene que estar reconstruido en sístole y en diástole, es decir, la imagen nos tiene que brindar una información de la aorta en fase sistólica y en fase diastólica, y podemos medir y comparar en ambas fases. Vamos a ver para qué utilizaremos esto. Los equipos actuales y los laboratorios, Core Labs se llaman a los laboratorios que evalúan el CD que nosotros adquirimos, ¿sí? Que son los laboratorios responsables de las prótesis, generalmente ya solicitan equipos de 64 cortes o más. El protocolo TAVI en abdomen, porque hasta ahí hemos adquirido solo tórax. En abdomen se va a una adquisición helicoidal, ya sin gatillado electrocardiográfico, porque la aorta en esa fase, la aorta descendente ya no va a sufrir tantos cambios y tampoco va a ser determinante para nuestro procedimiento la diferencia entre sístole y diástole, ¿sí? Y en pelvis sí debemos adquirir hasta completamente las cámaras femorales, es decir, debemos tener todo el carrefour aórtico, las arterias ilíacas, primitivas, externas, femoral común, y lo ideal sería ver el tercio superior de ambas femorales superficiales con la bifurcación de ambas arterias, como veremos más adelante. Comenzando por lo básico, el score de calcio. El score de calcio, como ustedes saben, tiene utilidad en prevención cardiovascular, ¿no? Eso no es motivo de esta charla, pero a nivel de la válvula aórtica sabemos que es el material predominante en las poblaciones de edad avanzada que llegan a una degeneración de la válvula, ¿no? ¿Cuándo se utiliza el score de calcio? Y en principio la utilidad diagnóstica es cuando existe discordancia entre el área valvular y el gradiente medio, ¿sí? Básicamente cuando tenemos una pseudoestenosis aórtica. Esto fue validado de qué manera 1000 pacientes con estenosis aórtica fueron estudiados con ecocardiograma, ¿sí? En los cuales encontraron estenosis aórtica concordante en el 75, casi 80% de la población, es decir, que representaría la población habitual, en donde tiene un buen gradiente, un área baja y una velocidad elevada, ¿sí? Mientras que cuando no se dan estos casos, se hablaba de estenosis aórtica discordante. Entonces estos pacientes, que son los que habitualmente uno somete a ecodobutamina, cuando el riesgo del paciente lo permite, fueron evaluados con score de calcio. ¿Qué encontraron? Que un punto de corte para hombres de 2062 y para mujeres de 1377 unidades Hanfield, unidades Agatston, podían separar a ambos grupos. ¿Y cómo separaron a los grupos? Si eran hombres y tenían mayor a este número, decían que era severa, si estaba por encima del umbral, y los que estaban por debajo del umbral se los llamaban no severa. Cuando vemos la imagen, lo que se hace es esto. Nosotros debemos dibujar la zona que vemos calcificada, y fíjense ustedes que acá esta zona se va a otorgar un score. En este caso el score de calcio de esta área es de 7119,
el volumen, que es otra medida, y la masa también están expresadas. Es algo bastante sencillo de realizarlo, pero siempre hay que tener un par de cuidados, como por ejemplo no incluir calcificaciones de la circunfleja, créanme que está acá, la circunfleja calcificada, calcificaciones de la coronaria derecha o calcificaciones de los ostium coronarios, porque estaríamos de esta manera sobreexpresando lo que sería el score de calcio. ¿Qué pasó con nuestro trial en donde se validó? Fíjense ustedes cómo la capacidad diagnóstica de estos puntos de corte expresaron excelentes áreas bajo la curva. Para mujeres, 0.92 y para hombres, 0.89 con la sensibilidad y especificidad que ven en los gráficos. Es decir, tienen muy buen poder diagnóstico y demostraron en el seguimiento cómo comportarse como un factor de estratificación en un seguimiento a más de 2 años, ¿sí? Vemos que los pacientes establecidos con el score de calcio como severos, de acuerdo al punto de corte hombre y mujer, han tenido muchos más eventos, prácticamente duplicando el evento en seguimiento que los pacientes categorizados como no severos. Es decir, tenemos el score de calcio en este punto y nos ayuda para el diagnóstico. Ahora, ¿podemos ir más allá del diagnóstico? Sí, podemos ir más allá del diagnóstico. Cuando se ajusta el procedimiento, un registro coreano, en este caso 800 implantes TAVI, fíjense ustedes, qué interesante, se dividió en 3 tercios de la población, de acuerdo a el volumen de calcificación, en este caso en milímetros cúbicos. Vieron ustedes que también se podía expresar en milímetros, ¿no? Tercil inferior 100, tercil medio 300 y el tercil superior 700 o más. Fíjense ustedes que a 30 días del procedimiento, los del bajo tercil tuvieron mucho menores eventos, ¿sí? El compuesto sobre todo de leak paravalvular severo o necesidad de implante de marcapaso. Mientras que el tercil superior, es decir, el que tenía más calcio en volumen determinado por score de calcio, tuvo prácticamente el doble de eventos que el primer grupo. Cuando se evaluó este grupo al año ocurrió lo mismo y con diferencias estadísticamente significativas para los terciles inferior y también así para los terciles altos y bajos. Como vemos, entonces, el score de calcio en este caso va más allá del diagnóstico. Y si el score de calcio lo llevamos más allá de la válvula, esto está muy, muy interesante. Lo que están viendo ustedes ahí es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es lo que está inmediatamente por debajo, aclarando que el tracto de salida forma parte de lo que se llama la zona de descarga o landing zone de la válvula aórtica porque está 5 milímetros por debajo y también está compuesto el landing zone 5 milímetros por encima. ¿Cómo categorizaron en este trial? En calcificación leve, moderada o severa. Eso también debe estar expresado en un informe correctamente de tomografía. ¿Qué es calcificación leve del tracto? Y que tenga un nódulo, que este nódulo tenga menor a 5 milímetros en cualquiera de sus medidas y que ocupe menos del 10% del perímetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es lo que ustedes están viendo. ¿Cuándo es moderado y cuándo tiene más de 5? Que tenga 2 nódulos, fíjense ustedes qué interesantes esos nódulos, o más del 10% del perímetro, esto se calcula con mediciones del equipo, y severa cuando tenemos más de 20%, fíjense, casi la mitad del perímetro del tracto calcificado, más de 10 en cualquiera de sus medidas, o la presencia de múltiples nódulos. ¿Qué demostró esto? Que con diferencias estadísticamente significativas se asoció a ruptura anular, por un lado, o a la presencia de taponamiento cardíaco o ruptura, ¿sí? Por otra parte, también se encontró asociaciones estadísticamente significativas entre la presencia de leak paravalvular o insuficiencia aórtica residual, estadísticamente significativa para el grupo de moderada a severa. Fíjense ustedes, la interacción acá da del 10% para 6 con el otro grupo. Es decir, cuando tenemos nosotros calcio, podemos predecir el riesgo de este procedimiento de desarrollar o leak o desarrollar ruptura anular. Como vemos, al final vamos a ver que existen también otros datos que nos van a ayudar con esto. ¿Qué es el anillo valvular aórtico? Y el anillo valvular aórtico en términos de TAVI es una estructura virtual que involucra los puntos más distales de los senos. Otro nombre que recibe son el plano basal, el anillo basal o plano alular. ¿Cómo se llega a la correcta identificación? Que eso también es muy importante, de una reconstrucción en múltiples planos, ¿sí? Un corte oblicuo coronal, un corte oblicuo sagital y vamos a tener la doble oblicuo axial, es decir,
el anillo valvular debe ser medido en perímetro, áreas y diámetros en la proyección doble oblicuo axial. Quien lo haga en esta proyección está equivocado y quien también lo haga en esta proyección está equivocado. Como ustedes ven, y acá fíjense ya lo que sería una proyección angiográfica, seno coronariano derecho delante y los otros dos senos, izquierdo en amarillo y no coronariano en azul por detrás. Este área marcada en verde es el área virtual que corresponde al anillo, que es la zona de implante. Típicamente este anillo es una estructura que no es circular, y es aquí el problema. También existe una variabilidad de hasta el 20% en sus medidas según la fase, por eso es importante medir en best sístole. ¿A qué se llama best sístole en el equipo? A la fase, si dividimos al ciclo cardíaco con un 100%, estaríamos más o menos hablando de la fase, entre la fase 35 y 50, estaríamos en la fase sistólica. En esa etapa es donde el anillo valvular va a tener su mayor diámetro, ¿sí? Y fíjense ustedes la heterogeneidad en las formas. Debemos medir el diámetro máximo, el diámetro mínimo, el perímetro y el área. ¿Y por qué es que la tomografía saca ventajas al eco en determinar esto? Fíjense, aquí tiene usted un ejemplo en donde hay un anillo medido de 20, pero la medición, cuando uno la pone en un plano, en una reconstrucción multiplanar, está representando solamente esta medida del anillo valvular. Por lo tanto, la reproducibilidad de la medición tomográfica es mucho mayor. ¿Qué medimos? Medimos el perímetro, ¿sí? Y fíjense ustedes, en este caso, un perímetro de 69.5, que sería la longitud de la circunferencia, ¿sí? Nos otorga un diámetro derivado del perímetro de 22.1 milímetros. Esto es un diámetro medio. Lo mismo ocurre con el área, en milímetros cuadrados, y también nos aporta la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Y es esto, justamente, la falta de relación que hay entre el diámetro mayor y el diámetro menor. Cuanto más cerca de cero es menos excéntrica, es decir, cuando este índice se acerca más a cero, la válvula es más homogénea en lo que sería su implante, lo que va a facilitar también la acomodación de la prótesis. ¿Qué más podemos medir? Podemos medir y necesitamos conocer los senos de Valsalva. Los senos de Valsalva se miden como están aquí, desde el borde libre del seno hasta la zona donde se fusionan ambas comisuras. Estas medidas tienen que ser otorgadas para el seno derecho, para el seno no coronariano y para el seno izquierdo. Y cada uno de ellos debe estar expresado en milímetros. ¿Qué se sabe? Que los senos menor a 28 milímetros de longitud son un factor de riesgo anatómico para obstrucción coronaria. La obstrucción coronaria ocurre muy poco, pero cuando ocurre tiene una mortalidad de 50%, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos medir adecuadamente. Se asocia también a la presencia de ostium coronarios bajos y aortas estrechas. ¿Qué pasa con una aorta o senos de grandes dimensiones? Y aumentan la posibilidad de leak paravalvular. Esto sería mayor posibilidad de tener regurgitación aórtica, ¿sí? ¿Con qué vamos a combinar a la medición de los senos? Vamos a combinar sí o sí con la altura de los ostium. Fíjense ustedes, acá tenemos que la altura de los ostium fue tomada en cuenta porque la obstrucción de los ostium coronarios es una complicación, digamos, catastrófica durante el procedimiento. Imagínense tapar el tronco, es algo que trae infarto y probablemente paro en sala y muerte, ¿no?, durante el procedimiento. La medida establecida como límite clásicamente se describió para el tronco de coronaria izquierda, que justamente representa el 80% de los casos de obstrucción coronaria, y este número, o el número mágico aquí, es 10 milímetros, ¿sí? Tiene que ser medido correctamente desde el plano valvular. ¿Ven ustedes? Desde el plano valvular, y es uno de los determinantes anatómicos para la oclusión. Senos estrechos, como vimos en la diapo anterior, ostium menores a 10, mujeres y el grado de calcificación de los leaflets interactúan como todos juntos para transformar a un paciente con alto riesgo de obstrucción. Veamos un ejemplo claro. En verde tenemos senos amplios de Valsalva, mayores a 30, y coronarias altas, mayores a 12 para la derecha y mayor a 12 para la izquierda. Acá tenemos un senos de Valsalva menores a 30, tenemos calcificación en las valvas, pero también la altura está respetada. Como ven ustedes, una vez que se implanta la válvula no habría problemas. Ya pasamos a la zona intermedia o de alto riesgo cuando tenemos senos mayores a 30, pero tenemos menos de 12 milímetros en el tronco de coronaria izquierda, con calcificación extensa en la zona de las valvas, mientras que los senos menores a 30 o menores a 28, dicen las últimas publicaciones, asociados a unas coronarias excesivamente bajas, al ostium bajo, sí nos va a determinar que cuando la válvula se implante
probablemente tengamos oclusión coronaria. En estos casos existen ya técnicas para prevenir esta oclusión con el armado de cuerdas e incluso balones dejados ciegos antes del implante, pero esto a manera de comentario. ¿Qué otra cosa más debemos evaluar? La angulación aórtica. Las aortas horizontales representan siempre un desafío técnico, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos el ángulo de implante o el grado de horizontalización? Debemos pasar una línea que pase exactamente por el plano valvular y después otra línea que esté en el plano horizontal. Este ángulo es el que nos va a determinar cuán horizontal es nuestra aorta. Si tenemos mayor ángulo, mayor horizontalización, mayor si este ángulo es mayor a 70 grados, y los trials ya de grandes dimensiones han excluido al acceso femoral dentro de estos pacientes. Por ahí habría que pensar en otro acceso, ¿sí? ¿Cuál es la angulación media en las grandes series? I48. Y esto es fundamental en las válvulas autoexpandibles. ¿A qué se asocia la angulación aórtica? A falla primaria, es decir, que no se pueda liberar adecuadamente, al leak, o al requerimiento de una segunda prótesis por migración de la primera. Es decir, son todas complicaciones graves. Como ven ustedes, en este gran ensayo se vio que pacientes con angulación menor a 48 grados en verde y pacientes con angulación mayor a 48 grados en barras naranjas o marrones. Fíjense ustedes que en las válvulas balón expandible no es tan determinante la diferencia. Sí, el suceso es mucho menor cuando la válvula es autoexpandible y la angulación es amplia. Fíjense ustedes, necesita más posdilatación, tiene mayor presencia del leak paravalvular significativo y requiere mayor implante de marcapaso transitorio por desarrollo de bloqueo de completo. Es decir, la angulación aórtica es otro factor a tener en cuenta y debe estar informada en una tomografía. Cuando pasamos al análisis del tracto del ventrículo izquierdo, aquí vamos a ver por qué también es muy importante medir en sístole y en diástole ambas cosas. Tenemos que describir la morfología, la calcificación, la presencia de diámetros. Ya hablamos de la calcificación, los diámetros máximos y mínimos, y forma parte de lo que es el landing zone valvular. En esta diapo lo que quiero remarcar es, fíjense, acá tenemos en sístole y en diástole un tracto de salida de ventrículo izquierdo. Aquí ya estaríamos más abajo del plano valvular. Imagínense que el plano de implante es aquí, donde están los extremos, no sé si alcanzan a ver la flecha del puntero, y nosotros estaríamos midiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo por lo menos un par de milímetros más abajo, ¿sí? En sístole, el tracto de salida, al igual que la aorta, tiene mayor diámetro que durante la diástole, que es la fase de relajación. ¿Qué ocurre si tenemos, por ejemplo, una hipertrofia del tracto de salida? Aquí vemos como claramente encima de esta línea de puntos durante la sístole, la hipertrofia protruye y se abomba sobre el tracto, conformando paradójicamente lo que ocurre en un tracto normal. Es decir, en la sístole vamos a tener menor diámetro en el tracto de salida que durante la diástole. Acá fíjense ustedes esta gran hipertrofia del tracto de salida, lo cual va a ser otro determinante de complicaciones al momento del implante. Y si de complicaciones hablamos, el bloqueo AB completo es otro de las complicaciones que obviamente agregan una comorbilidad. Hoy la idea es estar debajo de un dígito, es decir, de menos del 10, menos del 8, menos del 7% de implante de marcapaso. Para eso existen criterios electrocardiográficos, que no vienen al caso ahora, pero sí sepan ustedes que debemos medir el septum membranoso. ¿Qué es el septum membranoso? Fíjense ustedes en la infografía aquí en la izquierda, en A, están viendo que es el subrogante de la distancia entre el anillo y el lugar de salida, o el lugar donde se expone el haz de His. ¿Ven? Entonces nuestro plano de implante estaría acá, bien en los bordes, y es esta porción la que corresponde al septum membranoso. A menor longitud, existe mayor posibilidad de que durante el implante de la válvula haya trauma por presión de esta zona, bloqueo AB completo y necesidad de marcapaso, ¿sí? Aquí tienen con flechas determinadas a qué porción es la que corresponde el septum membranoso, y ya hablamos de por qué es tan importante. ¿Qué vieron los trials con la medición del septum? Si dividimos a la población del estudio en cuartilos, vamos a ver que con un rango intercuartílico de 25, ¿no?, como corresponde, vemos la interacción que hay con la longitud del septum. Fíjense ustedes que si nosotros tomamos estos dos cuartilos superiores, que son los que presentan mayor número de eventos, el evento es bloqueo AB de alto grado o bloqueo AB completo,
vemos que el número a tener en cuenta es 8, que cuando nos hacemos que este espacio sea menor a 8, la tasa de complicaciones o de bloqueo completo aumenta exponencialmente. Fíjense ustedes, menos de 8 milímetros tendríamos casi el 60% de los casos o más de ocurrencia de bloqueo completo. Mientras que cuando nos alejamos del 8 y nos acercamos a los 10, disminuye significativamente la tasa de bloqueo completo y de necesidad de implante de marcapaso. Por lo tanto, el septum membranoso es una estructura a tener muy en cuenta, y es otro dato que podemos brindar al equipo que va a realizar la intervención para tener en cuenta al momento de predecir complicaciones, sobre todo agregado a lo que serían la imagen del electrocardiograma. ¿Qué más miramos en una tomografía? Fíjense ustedes el análisis de la aorta ascendente. Además de lo que ya discutimos sobre el ángulo de implante, que dijimos que el número mágico era 70, tenemos que medir los diámetros del segmento sinusal, sinotubular y tubular. Esto, obviamente, para descartar en principio un aneurisma de aorta agregado. En las aortas bicúspides, por ejemplo, que siempre hay dilatación de la aorta ascendente, y la aorta bicúspide realmente en TAVI es otro capítulo, pero también tenemos que describir la presencia de calcificación. Fíjense ustedes en este corte axial, la aorta en porcelana, mayor o menor grado de calcio. Esto no solamente para, esto probablemente a veces desde cirugía nos llega por aorta en porcelana para pensar en TAVI, y nosotros cuando pensamos en TAVI tenemos que también tener en cuenta que la aorta en porcelana y la presencia de calcio aórtico, no solamente en la válvula, sino en todo lo que sería el aparato de implante, en el landing zone, nos va a traer problemas. Y otra cosa a tener en cuenta para prevenir otra de las complicaciones es, fíjense, este grado de calcificación del arco supraórtico. Esto claramente, este paciente se asocia, va a tener más riesgo de stroke periprocedimiento, que es una de las complicaciones que justamente se está debatiendo para intentar bajar. Esto nos orientará o a elegir otra vía de implante o a utilizar dispositivos de protección embólica que últimamente están bastante discutidos en el último congreso, ¿sí? ¿Qué más debemos mostrar? Y los accesos vasculares. La prótesis tiene que subir por un lugar, es un dispositivo que no deja de ser algo tosco, tiene un buen diámetro de ascenso. Fíjense ustedes, debemos describir la permeabilidad, la elongación, la calcificación y el trayecto. Y, por supuesto, el análisis del sitio donde vamos a punzar para subir esta prótesis. Acá vemos un análisis a su izquierda, o sea, en la línea superior de la ilíaca derecha. Fíjense esta ilíaca. Tiene buenos diámetros, tiene 11 por 9, pero tiene calcificación prácticamente los 4 cuadrantes. Es decir, si vamos a punzar ahí y a intentar poner un dispositivo de cierre percutáneo, casi seguro tendremos problemas. ¿Sí? En este caso, deberíamos pensar en un acceso híbrido donde el cirujano cardiovascular expone la arteria y se avanza algún tipo de dispositivo. Esta ilíaca derecha es una ilíaca que nos trae cierta tranquilidad, tiene 12 por 12 y no tiene nada de calcificación, mientras que la arteria femoral común, que es el sitio de punción por excelencia, nosotros debemos describir los diámetros, en este caso 8 por 8, tiene un buen diámetro. En general el número para el ascenso es de 5.5, ¿sí? Si es mayor a 5.5 uno ya puede deslizar la vaina, ¿sí? Pero fíjense el gran nódulo de calcio que tiene en el cuadrante inferior en este caso, no así en este caso en donde está muy bien la zona de punción, en donde se puede punzar tranquilo y poner un dispositivo de cierre vascular y seguramente va a ser exitoso el cierre. Ahora, una vez que hemos analizado los diámetros, la presencia de estenosis, porque también puede tener estenosis, son pacientes añosos, tenemos que describir si están permeables, qué grado de calcificación tiene, que son todas causas de complicaciones. Recuerden que las complicaciones vasculares también son muy graves en este tipo de procedimientos. Y debemos ver el nivel de elongación y tortuosidad. ¿Por qué? Porque esto, cuando uno avanza con un catéter y una cuerda, utilizamos cuerda de alto soporte y hay que enderezar, básicamente para que pueda deslizarse el dispositivo. Pero enderezar implica que si tiene mucho calcio existe riesgo de debris, ¿sí? Incluso de ruptura de la misma arteria. Esto es una animación de este mismo paciente que estábamos analizando, y fíjense ustedes cómo a partir de la reconstrucción tridimensional podemos tener otra idea, ¿sí? Mucho más dibujada de lo difícil que se nos plantea cada caso. En este puntualmente, fíjense lo desafiante que son sobre todo las tortuosidades en el paciente, ¿no? Entonces, a partir de esto existen ya para acceso femoral determinadas zonas favorables e intermedio desfavorables. Fíjense ustedes, podemos tener solamente tortuosidad, como veíamos arriba,
O podemos tener solamente calcificación, en este caso con menos tortuosidad. Fíjense ustedes la imagen tridimensional, como nos da la idea ahí, mientras que la imagen multiplanar nos deja que todo el borde de la arteria está calcificado. Ya si tenemos tortuosidad y calcificación, y pasaríamos a tener un procedimiento, un acceso desfavorable, la presencia de estenosis distal, que tengamos que hacer algún tipo de angioplastia o a veces colocar un stent para facilitar el avance, ya nos orienta a un procedimiento de intermedia dificultad. Mientras que el exceso será desfavorable, y bueno, si el paciente tiene una endoprótesis va a ser bastante complejo, o si tiene directamente ocluido alguno de los accesos, si aún así tenemos que implantar la válvula, deberíamos recurrir a que al equipo de cirugía cardiovascular realice algún tipo de acceso ilíaco con algún puente protésico de PTFE para que podamos avanzar la prótesis por eso. Entonces, ¿qué queremos demostrar con esto? Que el riesgo anatómico, como ustedes ven, va mucho más de la válvula. Fíjense qué detalle del acceso vascular. Esta es la cabeza del fémur, la arteria femoral común en el sitio de punción, y esto es lo que la tomografía con reconstrucción multiplanar nos permite ver claramente. Es decir, acá tenemos en uno de los bordes de la zona de punción está limpia, pero en uno de los flancos hay. Afortunadamente, nosotros con el eco podemos desplazarnos un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, identificar también la presencia del calcio si está correctamente descrito, e intentar evitar utilizar ese acceso. Esto que hablamos, todo lo hemos hecho antes del procedimiento. Ahora, llegado al momento del procedimiento, la angio-TC tiene que facilitar la proyección angiográfica. Como ustedes saben, en la sala de hemodinamia se trabaja con imagen fluoroscópica, imagen en 2 dimensiones. Por lo tanto, para ubicar el plano correcto de implante, lo que debemos hacer es, a partir de la tomografía con su reconstrucción tridimensional, proyectar en el laboratorio y brindar coordenadas para que el equipo de hemodinamia vaya con un arco en C a buscar justamente esa zona para no estar, la verdad, que perdiendo tiempo e inyectando contraste de manera innecesaria hasta encontrar una proyección correcta para el implante, que sería esto, ¿sí? En general se utilizan 3, la proyección básica y habitual involucra a estos 3 tipos de proyecciones, en donde el seno coronariano derecho está adelante, con el seno izquierdo en un extremo, que sería el ejemplo 1, sería el que están viendo en la angiografía, el seno coronariano derecho adelante, saliendo la coronaria derecha adelante. En el otro de los extremos, donde está habitualmente el catéter de inyección, que se llama pigtail, está el no coronariano, y el seno izquierdo, que se encuentra en el otro extremo, por donde está saliendo la coronaria izquierda. ¿De qué manera hacemos posible esta colaboración entre el tomógrafo y el angiógrafo? Mediante las líneas de perpendicularidad. Las líneas de perpendicularidad son puntos que permiten adecuar esta proyección angiográfica tridimensional hacia un espacio bidimensional, como sería la angiografía. ¿Cómo se realiza esto? Fíjense, este fue un estudio que realmente cambió la forma del implante. Se realiza una reconstrucción en donde uno le marca al equipo el seno coronariano derecho, el seno coronariano izquierdo y el seno no coronariano. En amarillo estamos teniendo ahí al seno coronariano derecho, en rojo al derecho, en azul al izquierdo y en amarillo al no coronariano. Nosotros vamos girando esta imagen hasta que estos 3 puntos estén alineados, y aquí abajo, a partir de estas líneas de perpendicularidad que se construyen, ¿sí?, a partir de imágenes desde los 3 senos, obtenemos que la proyección más indicada para este caso sería trabajar en una oblicua izquierda 15, craneal 11. Es decir, si ubicamos a la proyección oblicua izquierda en craneal, el punto de trabajo otorgado por el equipo sería este. La verdad que grados más, grados menos, hay muchísima coincidencia. Cuando uno va al laboratorio de hemodinamia, fácilmente identifica el plano de implante con esto. Un ejemplo práctico, nuevamente, de lo que estábamos viendo, en este paciente para oblicua derecha 16 grados, y caudal 3 grados, obtenemos esta imagen, fíjense ustedes, en donde, fíjense qué interesante el nivel de reproducibilidad, ¿sí? El pigtail está en el seno no coronariano, que corresponde a este seno, el seno coronariano derecho está dejando salir a la arteria coronaria derecha de esta zona, y el seno coronariano izquierdo dejando salir al tronco de coronaria izquierda. Fíjense ustedes, hasta el detalle de este borde calcificado de la aorta ascendente coincide en la imagen angiográfica, determinando así una muy buena posición de implante en este punto en la apertura de la válvula.
A partir de esto se desarrollaron nuevas proyecciones de implante. Fíjense ustedes, esta manera de comentario, acá lo que se hace es, en esta proyección, es dejar al seno no coronariano a donde estaba anteriormente, pero se sigue rotando la imagen hasta que los dos senos izquierdo y derecho permanezcan superpuestos. Esta proyección se llama overlap o superposición de cúspides o cusp overlap, y lo que nos permite es trabajar con un plano de implante angiográfico donde la válvula está en posición mucho más recta, nos da idea del nivel de tensión que tiene el sistema, porque acá el miedo, lo que se busca con este tipo de proyección es subir lo máximo posible la prótesis hacia arriba, justamente para no tocar el sistema de conducción, como vimos en las diapositivas anteriores, que se asociaba a bloqueo AB completo y necesidad de marcapaso. Por lo tanto, la angiotomografía nos va a dar un riesgo anatómico, ¿sí? Favorable, intermedio, desfavorable. Hablamos de la calcificación de los leaflets, hablamos del tracto de salida y cómo interacciona el calcio con el desarrollo de bloqueo de completo. Hablamos de la longitud del septum membranoso, de 8 como número mágico, y fíjense ustedes que si nosotros sumamos a la preexistencia de un bloqueo completo de rama derecha antes del implante, y prácticamente estaríamos comprando un paciente que va a desarrollar bloqueo de completo, lo cual tiene que estar contemplado, porque además de ser una complicación médica, también es una complicación que va a requerir un dispositivo más para el procedimiento. Otros determinantes: la aorta horizontal, el seno coronario estrecho, una válvula aórtica no calcificada o para nada calcificada en estos casos. Tener en cuenta que la válvula aórtica, cuando no tiene nada de calcio, también lo que puede haber es migración del dispositivo, lo mismo que cuando tenemos dimensiones anulares extremas. Fíjense, más de 30 milímetros, y tenemos que tener cuidado, primero, en la selección del tipo de prótesis, y segundo, en que la prótesis puede sufrir lo que se llama pop-up y salir despedida hacia la aorta con requerimiento de un nuevo procedimiento o de convertir. Llegando a la fase final, como conclusiones, el TAVI, como vemos, ha ampliado sus indicaciones, es decir, estamos trabajando en pacientes con menor riesgo clínico, con menor edad y con menor fragilidad. En este punto, la angiotomografía es clave, como vimos, desde el diagnóstico hasta guiar el implante. Y ponderar el riesgo anatómico es necesario para bajar la tasa de complicaciones. Son dos procedimientos con resultados, como vimos en las diapositivas iniciales, muy similares. ¿Qué paciente debe ser enviado a cirugía y qué paciente debe ser enviado a TAVI? En este caso, el rol del Heart Team institucional es definitorio en la toma de decisiones clínicas, siempre apoyándose en las imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Babi, por tu charla. La verdad que muy completa, nos diste un recorrido por todo lo que es el TAVI en este escenario. Vamos a pasar a las preguntas que hicieron algunas ya mientras estuviste dando la charla. Andy pregunta, ¿a nivel periférico se mide contando la placa cálcica o se excluye? Y bueno, en realidad la placa cálcica está en el borde, ¿no es cierto? O sea, debemos medir de borde a borde, del borde externo del calcio, hay que incluirlo. Eso es lo que habitualmente se hace. Porque nosotros, cuando pasemos el dispositivo, el borde de ese calcio es lo que va a determinar realmente el borde del vaso, ¿no? Geográficamente se ve eso siempre, digamos, ¿sí? Es decir, ¿qué tenemos que informar? Primero, la distribución en cuadrantes. Eso es fundamental, porque en cuadrantes cada uno lo entiende, digamos, cuadrante superior, inferior, externo, interno, del vaso, la presencia o no de estenosis, y bueno, la orientación sería ideal, ¿no? Cuando tenemos que guiar la zona de punción, obviamente si está anterior en relación al vaso, es mucho más probable que nosotros pasemos por ahí con la aguja de punción. Y lo mismo con el dispositivo de cierre percutáneo, ¿no? Que eso es otro tema. Después punzamos adecuadamente, pero tenemos una complicación de salida con el dispositivo de cierre percutáneo por presencia de calcio, y también nos va a traer complicaciones vasculares que pueden requerir mayores intervenciones, ¿no? Bueno, muy bien. Griselda pregunta,
¿Cómo se procede si la TAVI solicitada no corresponde con los datos solicitados según la resonancia para evitar complicaciones? Y acá viene Eh, una pregunta también que quiero hacerte, si querés ya responder las dos sí, cosas. ¿Cuándo la resonancia es útil por sobre la tomografía? bien. La, dos cosas. Lo primero, la verdad que uno no quiere ampliarse en algunas cosas, ¿no? Cada válvula, que eso va a depender de la elección del operador en parte, pero en general mucho depende de la prepaga o no prepaga que tenga el paciente de su seguro médico, ¿sí? Tiene lo que se llama un sizing chart, que es tomando en cuenta los diámetros máximos, mínimos, área, perímetro, etcétera, uno elige válvula pequeña, mediana o intermedia o extra large. Después existen valores excluyentes, en general más de 30 ya hay que tener cuidado, y menos de 21 ya son pocos las series con esos diámetros, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿cómo se elige el tipo de prótesis? Uno realiza la adquisición de la imagen y le manda el CD crudo de imágenes al Core Lab, porque acuérdense que el Core Lab, que es el laboratorio de la válvula a implantar, también le interesa que el procedimiento salga bien. Entonces, ellos realizan, a partir de nuestra adquisición y de nuestro informe, ellos realizan su propio análisis y después, llegado el día del implante, se discute esto entre el equipo tratante y el equipo del laboratorio. La verdad es que no haya coincidencia puede darse cuando. Y cuando la tomografía tiene muy mala calidad, que también se da, eso es importante, no es que todo sale perfecto, un paciente, a ver, como bien usted, depende mucho de la onda R, el gatillado, a veces el paciente hace, por ejemplo, ha pasado un ataque supra, que no es infrecuente ver en este grupo, y la imagen va a salir totalmente distorsionada y muchas veces no sirve directamente la calidad de la imagen, hay que volverla a repetir. Eso es un motivo, pero en general todo este tipo de errores o de detalles groseros en la tomografía, el Core Lab suele enviar a repetir la tomografía cuando es de mala calidad, justamente para evitar estos vicios, ¿no? Y bueno, Griselda también, por su experiencia, sabe que, que el ETE, o sea, el eco transesofágico durante el procedimiento, colabora muchísimo, muchísimo, porque nos da imagen en tiempo real. Una vez que ya la tomografía está hecha, ya no podemos volver a apoyarnos en ella, ¿no? Así que eh, eso es muy importante. ¿Y la resonancia cuándo la usamos? La verdad es que la resonancia tiene como marcadores muy útiles, sobre todo para ver la hipertrofia del tracto de salida. Es muy buena en detectar, porque la resonancia nos va a dar mayor calidad temporal de imagen, es decir, ver la sístole y la diástole completa de un solo ciclo aporta mucho valor, porque podemos ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo cuando está hipertrófico, y también aportar comorbilidades. Por ejemplo, la amiloidosis. La amiloidosis en este grupo etario, personas cercanas a los 80 años, es frecuente y con la tomografía podemos verlo. Muchas veces el mismo laboratorio de ecografía envía a resonancia para descartar amiloidosis agregada, y ha pasado de ver. Y lo mismo también en pacientes que tengan deterioro de la función ventricular con alto grado de fibrosis, que se ve eso en el realce tardío. Por supuesto que es un dato más a tener en cuenta para ver con qué ventrículo contaremos una vez que la TAVI se implante, ¿no? Esto es en grandes dimensiones, y por supuesto, cuando hay variabilidad interobservador con lo que sería la fracción de eyección y los diámetros, la resonancia aventaja naturalmente, porque uno trabaja con una imagen que es reproducible, interobservador, es decir, yo le envío el BIDD a ustedes en su casa de una resonancia, una foto, y ustedes también la pueden medir y decir, midió mal o midió bien. Entonces, es un método en donde no es tan operador dependiente, sí la adquisición es por ahí un poco más técnica, ¿no? Bien, después tenemos otra pregunta de José Escalante que dice, en su opinión, ¿hay algún grupo de pacientes que solo se podrían hacer la TAVI con la tomografía sin la CSG? Y bueno, conociéndole al doctor Escalante, él tiene una amplia experiencia en implante de TAVI, así que le envío un gran saludo y contento de que esté en nuestra charla. Eh, es una buena pregunta, yo creo que va a depender mucho de qué tomografía tengamos, ¿no? Pero hay una realidad de que al hemodinamista le gusta la imagen angiográfica, digamos. Seguramente están con nosotros también compartiendo otros hemodinamistas, el doctor Duarte,
doctor Lazarte, doctor Gómez Moreno, doctor Escalante, doctor Moreschi, y el hemodinamista quiere tener un aortograma ascendente con un pigtail y una coronariografía previa, sí o sí, lo mismo que el cirujano quiere tener una cinecoronariografía. La verdad que existen casos puntuales, ¿no? Donde no se ven lesiones coronarias y uno ya sabe de antemano, podemos medir la altura, etcétera, en donde se podría llegar a intentar, pero la realidad es que en general todo el mundo se hace todavía geografía antes, ¿no? Muy bien. Después tenemos una pregunta de Rafael Conti. Dice, ¿hay límite de edad para esta indicación? Bueno, en realidad, recordando esto, también le envío un gran saludo a Rafa, gracias por estar conectado. Como vimos, las indicaciones cada vez han ido no hacia mayor edad, porque paradójicamente se comenzó con la gente inoperable, ¿no? Es decir, gente que tenía expectativa de vida mayor a un año y tenía 80 o 90 años y estaba vivo, comenzaron a desarrollar los ensayos clínicos. Actualmente la TAVI en bajo riesgo involucra en realidad a pacientes jóvenes. Y eso hay variaciones claramente entre lo que puede ser nuestra realidad a la de otros países. Que aquí el sistema de salud no contempla, en muy pocos casos se han puesto en pacientes de bajo riesgo. En nuestro medio tenemos un paciente que hemos puesto, la verdad que yo no me acuerdo puntualmente la edad, es un caso de bajo riesgo. En realidad sé de 2 casos de bajo riesgo locales, uno en el Madariaga con un paciente que era el sostén de su familia joven y su mujer estaba con cáncer y muy enferma y no podía transitar el postoperatorio, no tenía nadie más. Así que era un paciente de 65 años, y aclara el doctor Moreschi, que la obra social le aprobó porque al otro día el paciente afortunadamente se fue a la casa y era un paciente de bajo riesgo. En el Instituto de Cardiología, el doctor Gómez Moreno y el doctor Lazarte han conducido un TAVI en un paciente que tenía como criterio no de bajo riesgo, pero sí de fragilidad la ceguera, ¿no? Siendo también un paciente con una comorbilidad asociada, ¿no? Como la ceguera, y era un grupo de bajo riesgo. Pero es decir, son casos anecdóticos. Entonces, como respuesta yo diría que hoy el desafío es cuán joven es el paciente que va a ir a TAVI, porque cuán añoso es el que va a ir a TAVI, recordemos que comenzó justamente en la población más añosa. Bueno, después el doctor Gómez Moreno pregunta, en función al estudio registro francés de TAVI en pequeños anillos y el estudio de sistema de protección en TAVI presentado en el TCT actualmente en curso, ¿qué datos aportaría la tomografía para este subgrupo de pacientes? En cuanto a anillos pequeños, sigue siendo un determinante anatómico, ¿sí? Pero siempre tener en cuenta que no solo el anillo pequeño, porque el anillo pequeño uno lo puede tratar con una válvula ya sea autoexpandible o balón expandible y manejar el nivel de expansión de la válvula, pero sí los otros determinantes, ¿no? Me parece que el septum membranoso, como vimos, es determinante, sobre todo del nivel de expansión o de alta presión que va a recibir en esa zona, y por supuesto, si tenemos calcio, si tenemos calcio severo en el tracto, si tenemos calcio severo en los leaflets valvulares, tenemos una altura de ostium coronarios bajos y sumamos a que es mujer y tiene un anillo pequeño, y va a ser muy probable que tengamos complicaciones, no solo de bloqueo, sino quizás de ruptura del anillo, ¿no? Ahí aporta, Bien, veo el doctor Escalante que 50% de la estenosis en menores de 65 años van con TAVI. Eso es un cambio, ¿no? Y un paradigma en donde el paciente quizás hasta elige, ¿no? Yo la verdad que no conozco afino la realidad americana, pero si el paciente se plantea a su médico y le dice yo quiero el TAVI, que es una realidad, ¿no? Todavía nosotros estamos probablemente lejos de eso, ¿no? sí. TAVI en insuficiencia aórtica, y TAVI en insuficiencia aórtica están ongoing los registros. Nosotros la verdad que nosotros desde la tomografía no vamos a manejar la indicación. Así que para el doctor Elías, gracias por estar en la charla, y es un tema siempre en discusión, ¿no? Probablemente la tomografía no va a ser el determinante si no los trial en esto, ¿no? Sé que se están haciendo, no conozco al dedillo los resultados actuales. Bien, después el doctor Ernesto Ugarte pregunta
La ausencia de calcio en la válvula brinda mayor dificultad en el implante, ¿y qué tipo de válvula pondrías en ese caso? Y la ausencia de calcio lo que hace es, justamente hace que la válvula no se apoye, ¿no? Entonces tendríamos más posibilidades de leak o de migración de la válvula. En estos casos se opta a veces por la válvula que tienen apoyo en el arco, ¿no? Si el arco es favorable, probablemente una auto expandible a partir de la apertura de los ganchos sería muy útil para estabilizarlo, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. La verdad que muy interesante la charla. Muchas gracias, Carlos, por toda la información aportada. Por favor, espero que haya servido y mostrar un poco de lo que se hace en la tomografía y cómo son cosas que también el cardiólogo tratante del médico cuando la solicita tiene que chequearlas que estén, ¿no? Porque aporta mucho y también él va a jugar un papel muy importante en decir a su paciente, mirá, el riesgo de esto, de pronto tiene un bloqueo de rama derecha, ve que el septum está corto, que tiene grado de calcificación importante en los leaflets o en el tracto. Y son cosas que uno puede ir advirtiendo o también esperando de antemano algún resultado, ¿no? Así que bueno. Carlos, Luciana, en nombre de la Sociedad de Cardiología de Misiones, muy agradecidos sinceramente por el tiempo, por todos estos conocimientos brindados, y agradecemos también a FAC por la posibilidad de utilizar esta plataforma, y va a quedar grabada la charla, así que quienes no han podido estar y quieren compartir todos estos conocimientos lo van a poder apreciar en la página de FAC. Así que muchísimas gracias a todos los participantes por el interés, por los saludos hacia el doctor Babi. Agradecemos la coordinación de la doctora Naque y nuevamente muchísimas gracias, Carlos, damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos, gracias, Babi.